Estás obsoleto, Pérez. Toda tu generación lo está. Marco Bernal dijo esas palabras mientras me miraba directamente a los ojos, su traje de 60.000 pesos perfectamente planchado, su confianza de maestría en administración de empresas irradiando por la sala de juntas ve como el calor de un motor. Había sido nuestro director ejecutivo durante exactamente 73 días, y en ese momento, supe que mis 18 años en Soluciones Energéticas de México estaban a punto de terminar. Soy Héctor Pérez, todos me llaman Tito, y tengo 49 años. Hasta esa mañana de martes en marzo, yo era el director senior de ingeniería en la empresa que había ayudado a construir desde una empresa emergente de 12 personas hasta convertirla en un líder de tecnología energética de 40.000 millones de pesos. ¿El sistema de gestión de redes inteligentes que mantiene las luces encendidas en la mitad del Bajío? Yo escribí el algoritmo central. Las patentes que nos convirtieron en la única empresa capaz de manejar la compleja infraestructura energética de Brasil. Mi nombre está en ellas. Pero Marco Bernal vio canas y 18 años de experiencia, y todo lo que pudo pensar fue, un lastre. La mañana en que todo se torció empezó como cualquier otra. Estaba en la sala de juntas a las 8:30 de la mañana, preparando mi presentación para la reunión con el cliente más importante en la historia de nuestra empresa. Corporación Energética Tanaka volaba desde Sao Paulo para finalizar un acuerdo de 15.000 millones de pesos por nuestra tecnología de redes inteligentes. Llevaba 2 años construyendo esta relación, aprendiendo los sutiles protocolos de la cultura empresarial brasileña, ganándome la confianza que solo se obtiene demostrando tu pericia especificación técnica por especificación técnica. El señor Tanaka llegó a las 9 de la mañana en punto, puntual como siempre. Había estado trabajando con él desde que presentamos el concepto por primera vez, y él entendía que nuestra tecnología no era solo software. Era precisión de ingeniería que podía prevenir apagones en ciudades enteras. Señor Pérez, dijo, ofreciendo una leve inclinación de cabeza al entrar. Estoy muy complacido de revisar las especificaciones finales hoy. Todo está listo, señor. El algoritmo de balanceo de carga puede manejar fluctuaciones de demanda máxima un 40% más altas que cualquier sistema existente en el mercado. Nos acomodamos para la revisión técnica, y pude ver el aprecio del señor Tanaka por los detalles. No se trataba solo de vender software, se trataba de demostrar que entendíamos la responsabilidad de vida o muerte de gestionar una red eléctrica. Un error, un atajo en el código, y millones de personas pierden la electricidad. Los protocolos de tolerancia a fallos, señaló el señor Tanaka, estudiando la documentación. Son muy completos. Sí, señor. Hemos incorporado triple redundancia para cada sistema crítico. Si algún componente falla, el algoritmo redistribuye automáticamente la carga a través de vías alternativas. Asintió, tomando notas cuidadosamente. Así es como sucedían las verdaderas discusiones de ingeniería, metódicas, exhaustivas, centradas en lo que realmente importaba. Entonces Marco Bernal irrumpió por la puerta. Sin llamar. Sin disculparse por llegar 20 minutos tarde. Solo el sonido de costoso cuero italiano golpeando el suelo de la sala de conferencias como si fuera el dueño no solo del edificio, sino de todos los que estaban en él. Marco tenía 39 años, una maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, y era el tipo de persona que hablaba de revolucionar industrias en cócteles. La junta directiva lo había contratado 3 meses antes para modernizar nuestro enfoque y escalar para un crecimiento rápido. En 73 días, había dejado claro que cualquier persona mayor de 45 era un pensamiento heredado, que necesitaba ser optimizado. Caballeros, anunció Marco, sin molestarse en reconocer que acababa de interrumpir una presentación técnica. Disculpen que llegue tarde. Tuve que atender una llamada con unos capitalistas de riesgo sobre nuestra ronda de financiación Serie D. Observé cuidadosamente la reacción del señor Tanaka. En la cultura empresarial brasileña, interrumpir una presentación formal era como aparecer borracho en un funeral. Pero él permaneció profesionalmente neutral, aunque noté una ligera tensión alrededor de sus ojos. Señor Bernal, dije, manteniendo mi voz nivelada, estábamos revisando los protocolos de estabilidad de la red para la implementación en Sao Paulo. Claro, claro, Marco agitó la mano como si espantara un mosquito. Mira, Tanaka, déjame ir al grano y dejar de lado el ruido de la ingeniería. En resumen, necesitas nuestro sistema.
Somos la única opción en el mercado que puede ofrecer lo que necesitas. Así que saltémonos el teatro técnico y hablemos de lo que realmente importa. ¿Teatro técnico? Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. 2 años de cuidadosa construcción de relaciones, de demostrar nuestra excelencia en ingeniería, y él lo llamaba teatro. Señor, dije con cuidado, las especificaciones técnicas son esenciales para una implementación adecuada. Tito, dijo Marco, y la forma en que dijo mi nombre lo hizo sonar como una pequeña irritación con la que se veía obligado a lidiar. Estás aquí como soporte técnico. Yo me encargaré de la estrategia de negocio y las relaciones con el cliente. Soporte técnico. Había sido ascendido a director senior de ingeniería hacía 6 meses. Tenía un equipo de 12 ingenieros a mi cargo. Mi algoritmo impulsaba cada producto que vendíamos. Pero en la mente de Marco, yo era la ayuda. El señor Tanaka nos miró a ambos, leyendo la dinámica con la precisión de alguien que había pasado 30 años en negocios internacionales. El señor Pérez ha sido muy minucioso al explicar las capacidades de su sistema. Quizás deberíamos continuar con la revisión técnica. En realidad, interrumpió Marco de nuevo, sacando su tableta, creo que lo que necesitamos aquí es una perspectiva más amplia. Algo de visión. Se lanzó a una presentación que nunca antes había visto. Palabras de moda sobre la disrupción del mercado y las asociaciones sinérgicas. Gráficos sobre el potencial de escalado y las trayectorias de crecimiento. Nada sobre la ingeniería real que hacía que nuestros sistemas funcionaran. Observé cómo la expresión del señor Tanaka se volvía más distante con cada diapositiva. En 2 años de reuniones, nunca habíamos hablado de revolucionar el sector energético. Hablábamos de fiabilidad. De prevenir fallos en la red. De sistemas que funcionaban cuando la gente más los necesitaba. Entonces, dijo Marco, concluyendo su presentación improvisada con una sonrisa, ¿qué les parece si avanzamos y cerramos esta asociación? El silencio se prolongó durante 10 segundos que parecieron 10 minutos. El señor Tanaka finalmente habló. Señor Pérez, dijo en voz baja, ¿cuál es su evaluación del cronograma de implementación para la integración completa de la red? Abrí la boca para darle la respuesta honesta, 18 meses como mínimo para un proyecto de esta complejidad, pero Marco me interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. El cronograma es agresivo pero totalmente factible, dijo Marco con el tipo de confianza que solo proviene de nunca haber construido nada más complicado que una presentación de PowerPoint. Los tendremos en funcionamiento en 6 meses, 8 como máximo si nos encontramos con algún imprevisto. 6 meses. Se me heló la sangre. El cronograma más optimista que había calculado, asumiendo que todo saliera perfecto y tuviéramos recursos ilimitados, era de 15 meses. 6 meses era pura fantasía, el tipo de promesa que sonaba genial en una sala de juntas pero que destruiría nuestra reputación cuando inevitablemente no cumpliéramos. En realidad, dije, con la voz cuidadosamente controlada, dada la complejidad de la integración con la infraestructura existente de Brasil y las exhaustivas pruebas requeridas para sistemas críticos para la red, estamos hablando de 18 a 24 meses para la implementación completa. 18 meses. Marco se rió, literalmente se rió, como si le acabara de decir que la Tierra era plana. Vamos, Tito. Ustedes los ingenieros siempre inflan sus cronogramas en un 200%. 6 meses es agresivo pero realista. Quizás 8 si nos topamos con algunas incompatibilidades de sistemas heredados. Incompatibilidades de sistemas heredados. Estaba hablando de la Red Eléctrica Nacional de Brasil como si fuera un portátil viejo que necesitaba una actualización de software. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No exactamente ira, sino algo más frío y peligroso. ¿Orgullo profesional? Quizás. O simplemente la repentina y cristalina comprensión de que este hombre estaba a punto de destruir todo lo que había pasado 2 años construyendo. Marco, dije en voz baja, la integración de la red por sí sola requiere. ¿Suficiente? Su voz se volvió cortante, como la de un padre que calla a un niño que hace demasiadas preguntas. Señor Tanaka, le pido disculpas por mí, consultor técnico, aquí presente. A veces, la vieja guardia se apega demasiado a sus procesos, ¿sabe? Demasiado enfoque en los peores escenarios en lugar de un pensamiento orientado a soluciones.
Vieja guardia. Consultor técnico. Delante de nuestro cliente más importante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. Pude ver al señor Tanaka procesando lo que acababa de presenciar, no solo el desacuerdo técnico, sino la total falta de respeto que Marco acababa de mostrar por el ingeniero que había diseñado el sistema que intentaba vender. El señor Tanaka se levantó lentamente, recogiendo sus papeles con la precisión deliberada de alguien que había tomado una decisión. Creo que he escuchado suficiente por hoy. Fantástico, exclamó Marco radiante, sin captar en absoluto las sutiles señales que cualquier persona con experiencia en negocios internacionales habría detectado de inmediato. Entonces, ¿cuándo podemos programar la firma del contrato? Tengo una agenda apretada esta semana, pero probablemente pueda hacer un hueco el jueves por la tarde. Necesitaré tiempo para considerar lo que he aprendido hoy, dijo el señor Tanaka con el tipo de cortesía diplomática que en realidad significaba que esta reunión había terminado, y no de buena manera. Pero capté su mirada mientras se inclinaba ligeramente hacia mí. Había decepción allí, no en nuestra tecnología, sino en lo que había presenciado. En la falta de respeto de Marco por la pericia técnica que hacía posible todo el sistema. Después de que el señor Tanaka se fuera, Marco se volvió hacia mí con la expresión de alguien que acababa de ser ligeramente incomodado. Tito, necesitamos tener una conversación seria. ¿Sobre qué? Sobre tu problema de actitud. Sobre socavar mi autoridad frente a nuestro mayor cliente potencial. Sobre si realmente eres la persona adecuada para la dirección futura de esta empresa. Había estado en SEM durante 18 años. Había escrito personalmente el 60% del código que impulsaba nuestros productos principales. Había construido relaciones con clientes en 3 continentes. Mi problema de actitud. Marco, estaba tratando de dar cronogramas de proyecto precisos basados en requisitos de ingeniería reales. Estabas tratando de hacerme quedar mal, dijo secamente. Y honestamente, es sintomático de un problema mayor que he estado viendo con el personal senior de ingeniería. Demasiada resistencia al cambio. Demasiado apego a la antigua forma de hacer las cosas. La antigua forma de hacer las cosas. Como escribir código que realmente funcionaba. Como probar los sistemas antes de prometer fechas de entrega. Como entender la diferencia entre lo que sonaba impresionante en una reunión de presentación y lo que era realmente posible en el mundo real. Creo, continuó Marco, que podría ser el momento de una reestructuración organizativa. Energía fresca. Nuevas perspectivas. Sabía exactamente a dónde iba esto, pero tenía que preguntar. ¿Qué tipo de reestructuración? Borrón y cuenta nueva, Tito. Esta empresa necesita líderes que entiendan que estamos en el negocio de la innovación, no en el de la precaución. Personas que puedan pensar de forma creativa en lugar de esconderse detrás de la ortodoxia de la ingeniería. ¿Y dónde me deja eso a mí? Marco sonrió, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Voy a tener que despedirte. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque las había visto venir. 18 años. 3 patentes con mi nombre. Un equipo que respetaba mi liderazgo. Un cliente que confiaba en mi pericia. Desaparecido. No puedes estar hablando en serio. Totalmente en serio. Tu último día es el viernes. Jimena se encargará del papeleo. Marco, no puedes simplemente. Puedo, y lo estoy haciendo. No es nada personal, Tito. Son negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la organización. Salí de esa sala de conferencias aturdido. El pasillo parecía más largo de lo habitual, las luces fluorescentes más duras. Para cuando volví a mi oficina, la noticia ya se estaba extendiendo por el departamento de ingeniería como la pólvora. Jimena Valdés de Recursos Humanos me estaba esperando con una pila de papeles de despido y una expresión que podría haber sido tallada en piedra. Lo siento, Tito, dijo en voz baja mientras cerraba la puerta de mi oficina. Esta no fue mi recomendación. Lo sé, Jime. No tienes que disculparte. Pero mientras empezaba a vaciar mi escritorio, 18 años de trabajo acumulado reducidos a una caja de cartón, algo empezó a molestarme. Algo sobre las patentes.
Algo sobre la forma en que Alejandro Moreno y yo habíamos diseñado el sistema de autenticación para el algoritmo central. Las patentes se registraron a mi nombre mientras era empleado de SEM, pero el lenguaje legal era muy específico. Los derechos de propiedad intelectual estaban vinculados a mi condición de empleado, sí, pero también estaban vinculados a algo más, mi firma digital personal incrustada directamente en los protocolos de autenticación del algoritmo. En realidad, había sido idea de Alejandro. ¿Y si alguien intenta robar el código?, había preguntado durante la fase de desarrollo. ¿Y si un competidor intenta aplicar ingeniería inversa al sistema? Así que habíamos incorporado una característica de seguridad que parecía una buena práctica de ingeniería en ese momento: el algoritmo solo funcionaría con la autenticación digital verificada del desarrollador original. Mi firma digital estaba codificada en cada instalación. Saqué mi teléfono y llamé a Alejandro Moreno. Había dejado SEM 2 años antes para fundar su propia consultora de ciberseguridad, pero habíamos seguido en contacto. Y lo que es más importante, él entendía la arquitectura técnica de nuestro sistema de autenticación mejor que nadie que todavía estuviera en la empresa. ¿Tito? Amigo, escuché rumores de que algo estaba pasando. ¿Qué ocurrió? Marco me despidió. Me llamó obsoleto. Hubo una pausa. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. Tú diseñaste la mitad de los sistemas que mantienen este lugar en funcionamiento. Alex, necesito preguntarte algo sobre los protocolos de autenticación que incorporamos en el sistema de gestión de la red. La verificación de la firma digital, ¿qué pasa si mi estado de empleado cambia? Otra pausa, esta vez más larga. Oh, vaya. No había pensado en ese escenario. Piénsalo ahora. Si tu firma no puede ser verificada a través de la base de datos de empleados, el sistema se bloquearía automáticamente. Es una característica de seguridad para prevenir el uso no autorizado. ¿Y cuánto tiempo llevaría eliminar ese requisito de autenticación? Meses, quizás más. Tendrías que reescribir toda la arquitectura de seguridad. Además, tendrías que reconstruir todas las integraciones con los clientes desde cero. Sonreí por primera vez en horas. Alex, ¿recuerdas cuando Marco llamó a nuestro trabajo de ingeniería, teatro técnico? Sí. ¿Qué tipo más arrogante? Creo que es hora del acto final. Esa noche, me senté en la oficina de mi casa mirando los papeles del despido. Mi esposa, Laura, estaba en su club de lectura, la casa estaba en silencio, y tuve tiempo para pensar. Pensar de verdad en lo que Marco acababa de hacer, no solo a mí, sino a la empresa, a nuestros clientes, a todo el equipo de ingeniería que había construido algo extraordinario. Me había llamado obsoleto. Pero el hombre que acababa de despedir al arquitecto jefe del sistema no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente ese sistema. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de María Santos, mi antigua asistente. Tito, algo raro está pasando con el sistema principal. Se está volviendo loco. Errores de autenticación en todas las redes de clientes. Miré mi reloj. 11:47 de la noche. Exactamente 24 horas después de que mi despido se hiciera oficial en la base de datos de la empresa. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Pérez. La voz de Marco era aguda, llena de pánico, despojada de toda esa confianza de su maestría en administración de empresas. ¿Qué demonios le hiciste a nuestro sistema? No le hice nada al sistema, Marco. El sistema está funcionando exactamente como Alejandro Moreno y yo lo diseñamos. Toda la plataforma de gestión de la red está bloqueada. No podemos acceder a ninguna de las instalaciones de los clientes. Arréglalo. Arréglalo ahora mismo. Ya no trabajo allí, ¿recuerdas? Dijiste que estaba obsoleto. Esto es sabotaje. Haré que te arresten. Te demandaré hasta llevarte a la bancarrota. No es sabotaje, Marco. Es protección de la propiedad intelectual. Quizás quieras revisar los protocolos de autenticación en la documentación técnica. La documentación real, no el resumen ejecutivo. Hubo silencio al otro lado. Luego, el sonido de papeles siendo revueltos frenéticamente. ¿Qué protocolos de autenticación?
Los que previenen el uso no autorizado de algoritmos patentados. Los que verifican la autorización continua del desarrollador original para licenciar la tecnología. ¿Quieres decir que el sistema no funcionará sin ti? El sistema funcionará bien, Marco. Pero solo para alguien que tenga autorización legal para usar la propiedad intelectual. Revisa los registros de patentes. Revisa la sección 7 de la arquitectura de autenticación. Está todo ahí, negro sobre blanco. Más silencio. Luego, ¿qué quieres? Quiero que admitas que cometiste un error. Bien. Cometí un error. Estás recontratado. Doble salario. Lo que quieras. Solo desbloquea el maldito sistema. No, Marco. No quiero mi trabajo de vuelta. No trabajando para alguien que piensa que 18 años de experiencia son obsoletos. ¿Entonces qué? Quiero que le expliques a la junta directiva cómo acabas de destruir un acuerdo de 15.000 millones de pesos y dejaste a la empresa sin acceso a su propia tecnología en la misma semana. La línea se cortó. A las 7 de la mañana del día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Jimena Valdés. Ricardo Barros, el presidente de la junta directiva. Incluso Tony Rodríguez de seguridad, preguntando si estaba bien y si necesitaba algo. Pero la llamada más interesante vino de la asistente del señor Tanaka. Señor Pérez, al señor Tanaka le gustaría hablar con usted en privado. ¿Está disponible para almorzar hoy? Nos reunimos en un tranquilo restaurante brasileño en el centro. El señor Tanaka ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina donde podíamos hablar sin ser escuchados. Señor Pérez, dijo mientras me sentaba, he estado pensando en la reunión de ayer. Le pido disculpas por lo que pasó, señor. No fue profesional. No, dijo en voz baja, fue muy educativo. Me mostró la verdadera naturaleza del liderazgo de su empresa. Hizo una pausa mientras el camarero traía café. También he oído hablar de ciertas dificultades técnicas que su antiguo empleador está experimentando hoy. Casi me atraganto con el café. Señor. Señor Pérez, no alcancé el éxito en los negocios internacionales ignorando patrones obvios. Su despido ayer. Fallos del sistema hoy. No son coincidencias. Tenía razón, por supuesto. El señor Tanaka no había construido una empresa de energía multimillonaria siendo ingenuo sobre la política corporativa. Lo que encuentro más interesante, continuó, es que las especificaciones técnicas que me mostró ayer eran claramente el trabajo de alguien que entiende nuestros requisitos. Alguien que respeta la complejidad de lo que estamos tratando de lograr. Gracias, señor. La presentación del señor Bernal, sin embargo, me mostró a alguien que ve nuestro proyecto como una simple instalación de software. Alguien que promete 6 meses para un trabajo que requiere 18. Bebió un sorbo de café pensativamente. Señor Pérez, si estableciera su propia firma de consultoría, ¿estaría interesado en trabajar directamente con Corporación Energética Tanaka? Dejé mi taza con cuidado. Señor, primero necesitaría resolver la situación de la propiedad intelectual. Por supuesto. Pero asumiendo que eso se pueda resolver, preferiríamos trabajar con el ingeniero que diseñó el sistema, no con el vendedor que quiere apresurarlo. Cuando llegué a casa esa tarde, había 7 llamadas perdidas de Ricardo Barros y 3 mensajes de voz de Marco, cada uno más desesperado que el anterior. Devolví la llamada a Ricardo primero. Tito, gracias a Dios. Necesitamos hablar. Reunión de emergencia de la junta directiva esta noche a las 7. Ya no soy un empleado, Ricardo. Eso es lo que necesitamos discutir. Este bloqueo de autenticación, ¿qué tan grave es? Todas las instalaciones de los clientes están caídas. El sistema no acepta comandos de nadie excepto del titular autorizado de la patente. ¿Y ese eres tú? Ese soy yo. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo? Eso depende de si me lo preguntas como empleado o como contratista independiente. Hubo una larga pausa. ¿Cuáles son tus términos? Restauración completa de mi equipo de ingeniería. La destitución inmediata de Marco Bernal como director ejecutivo. Y una disculpa formal al señor Tanaka por el desastre de ayer.
¿Y si nos negamos? Entonces pueden pasar los próximos 8 meses reconstruyendo un sistema que a mí me llevó 2 años perfeccionar. Suponiendo que puedan encontrar a alguien que entienda los modelos matemáticos detrás de los algoritmos de balanceo de carga para redes inteligentes. Lo cual, dada la preferencia de Marco por jóvenes con maestrías en administración de empresas sobre ingenieros experimentados, parece poco probable. Tito, sé razonable. Estoy siendo razonable, Ricardo. Marco me llamó obsoleto. Dijo que mi generación era un lastre. ¿Ahora quiere que le salve la carrera? Eso no me parece muy razonable. ¿Y qué hay de la empresa? ¿Qué hay de tu equipo? Eso me llegó al alma. Si me importaba la empresa real, construida por ingenieros que entendían que mantener las luces encendidas era un asunto serio. Y me importaba mi equipo, los ingenieros que Marco planeaba reemplazar con talento más joven y barato. La empresa estará bien, Ricardo. Mejor que bien, de hecho. Pero solo si está dirigida por personas que entiendan la diferencia entre innovación y disrupción. La junta directiva se reúne a las 7. ¿Al menos considerarás nuestra oferta? La consideraré. Pero no iré como un suplicante, Ricardo. Si entro en esa sala de juntas, es como un igual. Esa noche, me puse mi mejor traje, no tan caro como el de Marco, pero me había servido bien durante 18 años, y conduje de vuelta a Sem para lo que sospechaba que sería la última vez como algo más que un visitante. La sala de juntas estaba abarrotada. Los 12 miembros de la junta directiva, más Jimena Valdés tomando notas. Marco también estaba allí, sentado en el extremo de la mesa como si intentara volverse invisible. Parecía haber envejecido 5 años en 24 horas. Ricardo Barros levantó la vista cuando entré. Tito, gracias por venir. Tomé la silla vacía frente a Marco, que no parecía poder mirarme a los ojos. Bien. Que se retuerza. La situación es bastante sencilla, continuó Ricardo. Toda nuestra red de clientes está caída. Nos enfrentamos a posibles demandas de 3 grandes compañías de energía. Y Corporación Energética Tanaka se ha retirado oficialmente de las negociaciones. ¿Cuánto nos está costando esto por hora?, preguntó Sara Michel, la directora de finanzas de la Junta. Aproximadamente 1 millón de pesos en créditos de servicio, más un daño inconmensurable a nuestra reputación, respondió Ricardo. Y han pasado 18 horas. Marco finalmente habló, su voz carente de toda su arrogancia habitual. El equipo técnico está trabajando sin descanso para encontrar una solución. ¿Qué equipo técnico?, pregunté en voz baja. ¿Te refieres a los desarrolladores junior que contrataste para reemplazar a la vieja guardia? Los que nunca han visto la arquitectura de autenticación. Tenemos a Kevin Valdés liderando el esfuerzo. Kevin es un buen chico, interrumpí, pero lleva en la empresa 8 meses. A Alejandro Moreno y a mí nos llevó 2 años diseñar el sistema de autenticación. ¿Crees que Kevin va a aplicar la ingeniería inversa en un fin de semana? El silencio se extendió incómodamente. Tito, dijo Ricardo finalmente, ¿qué se necesita para resolver esto? Saqué una carpeta que había preparado esa tarde. Estos son mis términos. No negociables. Deslicé copias por la mesa. Primero, Marco Bernal es destituido como director ejecutivo, con efecto inmediato. Ha demostrado que no entiende nuestra tecnología, nuestros clientes ni nuestra cultura corporativa. Marco se levantó de un salto de su silla. No puedes. Siéntate, dijo Ricardo bruscamente. Continúa, Tito. Segundo, estoy estableciendo Ingeniería Pérez y Soluciones como una firma de consultoría independiente. SEM será mi primer cliente, bajo un acuerdo de licencia exclusiva de 5 años para toda la tecnología de gestión de redes. ¿Estás tomando a la empresa como rehén?, balbuceó Marco. No, Marco. Le estoy ofreciendo a la empresa un salvavidas que tú cortaste cuando decidiste que yo era obsoleto. Ricardo estaba escaneando los términos del contrato. Estas tarifas de licencia son sustanciales. Son el valor justo de mercado para una tecnología que genera 4.000 millones de pesos en ingresos anuales. Una tecnología que actualmente no funciona porque el titular de la patente no autoriza su uso.
Y tercero, preguntó Janet Moreno, miembro de la Junta. Una disculpa formal a Corporación Energética Tanaka. No de mi parte, yo me encargaré de reconstruir esa relación. De la Junta Directiva, reconociendo que la conducta de Marco fue poco profesional y no representativa de los valores de SEM. La sala estalló en discusión. La mitad de la Junta estudiaba el contrato, la otra mitad discutía sobre precedentes y responsabilidad de los accionistas. Marco parecía estar sufriendo un ataque de pánico. No puedes simplemente robarte toda la empresa. No estoy robando nada, Marco. Estoy licenciando propiedad intelectual que yo desarrollé. Propiedad que claramente no consideraste lo suficientemente valiosa como para mantener al desarrollador. Jimena Valdés, que había estado tomando notas en silencio, se aclaró la garganta. Tengo algo que la Junta debería escuchar. Sacó su teléfono y lo conectó a los altavoces de la sala de conferencias. Esto es de la reunión general de ayer, aproximadamente una hora después de que Tito fuera despedido. La voz de Marco llenó la sala, metálica pero inconfundible. La realidad es que estamos cargando con demasiado lastre en el departamento de ingeniería. Estos tipos que han estado aquí desde siempre, están atascados en el pasado. No pueden pensar de forma creativa. Héctor Pérez es un ejemplo perfecto, 18 años haciendo el mismo trabajo de la misma manera. Eso no es innovación, es estancamiento. Todos los miembros de la Junta se volvieron para mirar a Marco, cuyo rostro se había puesto pálido. Hay más, dijo Jimena, avanzando rápidamente la grabación. Aquí es donde habla del acuerdo con Tanaka. Honestamente, si estos ingenieros de la vieja escuela no pueden manejar el ritmo de los negocios modernos, necesitan hacerse a un lado. Pérez pasó 2 años en un solo acuerdo. Yo podría haberlo cerrado en 2 meses si no tuviera que estar cuidando al equipo técnico. Sara Michelle negaba con la cabeza, asqueada. Marco, llamaste, lastre, al arquitecto de nuestra tecnología central. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que eso sea aceptable?, exigió Ricardo. La votación no fue ni reñida. 10-2, con Marco votando por sí mismo y una abstención. Marco, dijo Ricardo formalmente, tu despido es efectivo de inmediato. El personal de seguridad te acompañará fuera del edificio. Casi sentí lástima por él. Casi. 2 semanas después, estaba sentado en mi nueva oficina, un garaje reconvertido detrás de mi casa que Laura me había ayudado a montar. Ingeniería Pérez y Soluciones tenía exactamente un empleado, pero 3 clientes. SEM, obviamente. Pero también Corporación Energética Tanaka, que me había contratado directamente para su expansión en América Latina. Irónicamente, uno de los mayores competidores de SEM, que había estado tratando de ficharme durante 2 años. Sonó mi teléfono. Era Alejandro Moreno. Tito, me llegó el rumor de que has vuelto a trabajar con Tanaka. ¿Cómo fue eso? Mejor de lo esperado. Resulta que el señor Tanaka estaba más interesado en trabajar con el ingeniero que con la corporación. ¿Y Marco? Abrí LinkedIn en mi portátil. Según su perfil, ahora es director de innovación en una empresa emergente que quiere revolucionar la industria solar con soluciones de cadena de bloques. Alex se rió. ¿Cuánto tiempo tardarán en darse cuenta de que las palabras de moda en realidad no generan electricidad? Le doy 6 meses. Lo maravilloso de ser un contratista independiente es que nadie puede llamarte obsoleto. Mis clientes no me contratan a pesar de mi experiencia, me contratan por ella. Porque cuando estás gestionando una red eléctrica que abastece a 2 millones de personas, quieres a alguien que haya visto todos los modos de fallo posibles y sepa cómo prevenirlos. Marco Bernal vio 18 años de experiencia y pensó lastre. El señor Tanaka vio el mismo currículum y pensó pericia inestimable. Esa es la diferencia entre alguien que entiende de ingeniería y alguien que solo habla de revolucionar industrias. 6 meses después de mi despido, el precio de las acciones de SEM se había recuperado a los niveles previos a la crisis. El acuerdo con Tanaka estaba de nuevo en marcha, conmigo como líder técnico. Y mi antiguo equipo de ingeniería estaba trabajando horas extras para implementar las mejoras que había diseñado como consultor externo. La empresa emergente de cadena de bloques solar de Marco cerró después de 8 meses.
Aparentemente, su enfoque revolucionario para el almacenamiento de energía no pudo superar la física básica. Todavía conservo la carta de despido que me dio enmarcada en la pared de mi oficina. Justo al lado de los certificados de patente y una foto de la firma del contrato con Tanaka. Algunos días, cuando estoy trabajando en un problema de optimización de red particularmente complejo, recuerdo a Marco diciendo: «Estás obsoleto, Pérez. Toda tu generación lo está». Luego miro las 3 ofertas de trabajo en mi escritorio de empresas que entienden la diferencia entre innovación y experiencia, y sonrío. Resulta que no estoy obsoleto después de todo. Soy irreemplazable. ¿Y Marco Bernal? Aprendió por las malas que en ingeniería no hay sustituto para saber realmente de lo que estás hablando. Si estás leyendo esto y tienes más de 45 años, trabajando para alguien que piensa que tu experiencia es una desventaja en lugar de un activo, recuerda esto: ellos te necesitan más de lo que tú los necesitas a ellos. Haz que lo demuestren. Al final, no despidieron a un empleado, despidieron toda su ventaja competitiva. El mayor error que cometen los líderes arrogantes es confundir a las personas que construyeron los cimientos con los obstáculos para su visión.